Mi esposa desapareció 38 minutos durante la fiesta de la empresa. A la mañana siguiente, el guardia de seguridad me entregó una USB. Dijo, «Lo siento, pero tiene que ver esto». Lo primero que vi fue a mi esposa deslizarse en una sala de reuniones con un hombre y la puerta cerrándose tras ellos. No sabía quién era él. No sabía por qué ella entró allí. Pero sabía esto, esa puerta no se volvió a abrir en 38 minutos. Y lo peor es que no lo vi en tiempo real. Lo vi a la mañana siguiente, en una memoria USB que me entregó el guardia de seguridad del edificio. La sostuvo como si fuera algo que quemara. Antes de contarte lo que esa cámara mostró, necesitas saber quién era yo antes de que todo estallara. Me llamo Marcos Torres. Tengo 41 años. Manejo operaciones para una empresa de logística en Dallas. No soy un director ejecutivo ni un pez gordo. Soy el tipo que se asegura de que los camiones lleguen, los pedidos salgan y la gente cobre a tiempo. En teoría, mi vida era sólida, casa en lugar tranquilo, hipoteca al día, ahorro para el retiro, años en la misma empresa. Conocía a los guardias por su nombre. Tenía mi estacionamiento, mi escritorio, mi rutina. No era perfecto, pero era un buen hombre en las cosas que importan. Iba a trabajar. Pagaba las cuentas. No engañaba. No tenía otra vida ni un teléfono secreto. Este trabajo era mi sustento. Había trabajado toda mi vida para no tener que preocuparme por si las luces seguían encendidas. Y hay algo que todavía duele decir en voz alta. Nunca pensé que sería el tipo al que le fueran infiel. Eso les pasaba a otros hombres. A los distraídos. A los que se lo buscaban. No a mí. O al menos eso creía. Por eso tienes que entender quién era Laura. Antes de convertirse en la mujer de ese video del pasillo, era la persona a la que llamaba hogar. Nos conocimos en el trabajo. Ella estaba en marketing. Yo en operaciones. Era inteligente, rápida, el tipo de mujer que podía hablar con una sala llena de ejecutivos y luego bromear con los tipos del almacén como si los conociera de toda la vida. Con ella, la vida se sentía más fácil. Después de días largos comprábamos comida para llevar, nos sentábamos en el sofá en pantalones de deporte y hablábamos de todo, ascensos, ahorrar para tener hijos, quizá una casa junto al lago algún día. En algún punto, el apartamento dejó de ser solo paredes. El hogar dejó de ser un lugar. El hogar era ella. De verdad creía que éramos un equipo. Cada decisión que tomaba la pensaba en nosotros. Cambios de trabajo, horas extra, gastos, ahorros. Construí mi vida alrededor de ese nosotros. Eso es lo que la gente no ve cuando escucha a ella fue infiel. Ven el acto, no los años creyendo que estabas a salvo. Y la noche de la fiesta de la empresa, yo todavía lo creía. En la oficina, la gente tenía un nombre para nosotros, la pareja estrella. Llegábamos juntos casi todas las mañanas desde casa. Café en los portavasos, radio baja, medio dormidos, pero juntos. Pasábamos las credenciales con segundos de diferencia, bromeábamos sobre quién sobreviviría a las reuniones y luego nos separábamos. La mayoría de los días almorzábamos juntos. Misma cafetería, misma mesa. Ustedes sí que lo hacen funcionar, me dijeron más veces de las que puedo contar. Yo estaba orgulloso. No solo tenía una esposa. Tenía una compañera. Alguien que entendía el estrés, los plazos, la política interna. Mirando atrás, da miedo lo seguro que estaba. Como en todas estas historias, había otro hombre. Se llamaba Daniel Rojas. Director regional. 40 y tantos. Traje impecable, sonrisa fácil. El tipo que recuerda tu nombre y el de tu hijo aunque solo lo hayas mencionado una vez. Para mí, era el jefe de mi jefe. Para la empresa, el que decidía presupuestos y ascensos. Para Laura, al principio, era un gran líder. Daniel cree en mí, decía. Dice que tengo potencial. A mí me daba palmadas en el pasillo. Me llamaba compadre. Me decía que tipos como yo mantenían ese lugar funcionando. No voy a mentir, que un director regional supiera mi nombre se sentía bien. En ese momento, pensé que eso era todo. No sabía que algún día lo vería en una pantalla borrosa y entendería que también había firmado el final de mi matrimonio. Las banderas rojas no llegaron de golpe. Llegaron despacio. De repente, Laura empezó a ir mucho al gimnasio los sábados por la mañana. Yoga, cardio. Estoy intentando cuidarme más, decía, dándome un beso antes de salir. Luego el gimnasio se convirtió en trabajo de fin de semana. Daniel necesita que vaya. Estamos revisando números antes del lunes. Es una oportunidad para mí. Por la noche, su teléfono vibraba. Sonreía, escribía rápido y lo bloqueaba cuando yo entraba. Es solo el equipo. Están estresados. Y aquí va la fea verdad, lo sentí.
Ese giro en el estómago cuando algo no encaja. Vi el cambio. Los mensajes, los sábados largos, su nombre apareciendo cada vez más. Las banderas estaban ahí. Yo no quería mirarlas. Cada año la empresa organiza una gran fiesta en un hotel de Dallas. Para la alta dirección es hacer contactos. Para tipos como yo, es supervivencia. Laura estaba emocionada semanas antes. Compró un vestido azul marino, se lo probó varias veces. ¿Te gusta? Te queda increíble. La noche de la fiesta, se arregló frente al espejo. ¿Recogido o suelto? La miré desde la puerta pensando, esta es mi esposa. Vamos a entrar juntos. Conduciendo hacia Dallas, música baja, luces de la ciudad al frente, casi se sentía como una cita. Recuerdo pensar, va a ser una buena noche para nosotros. No tenía idea de que esa noche iba a quemarlo todo. La primera hora fue perfecta. Laura entró al salón y las miradas giraron. Se reía, copa en mano, rodeada de gente. Yo la observaba desde lejos, orgulloso. Entonces apareció Daniel. Se deslizó en el círculo como si le perteneciera. Dijo algo. Rieron. Y su mano se posó en la parte baja de su espalda. Casual. Familiar. Mi pecho se tensó. Lo reprimí. No seas ese tipo, Marcos. Volví a la barra. Otro sorbo. Fingí que mi corazón no acababa de estremecerse. Fue cerca de las 10:30 cuando me di cuenta de que no había visto el vestido azul en un rato. Miré alrededor. Pista de baile. Mesas. Nada. Le escribí. No respondió. Llamé. Buzón de voz. Ahí fue cuando el estómago se me cayó por completo. No sé explicarlo mejor que esto. Algo estaba mal. Mi instinto gritaba, y esta vez era más fuerte que mi orgullo. Dejé mi copa en la barra, intacta. La música seguía sonando. La gente seguía riendo, pero todo se sentía lejano. Les dije a los tipos, ya vuelvo, y salí de ese salón para ir a buscar a mi esposa. No lo sabía aún, pero ese fue el último momento normal de mi matrimonio. Empecé con los lugares obvios. El baño de mujeres junto a los ascensores. Esperé afuera, vi a algunas mujeres entrar y salir. Sin vestido azul marino, sin Laura. Revisé el pequeño patio donde la gente salía a fumar. Bajé las escaleras al vestíbulo, me acerqué a la recepción y pregunté, ¿han visto a una mujer con un vestido azul marino, pelo oscuro, recogido, más o menos de esta estatura? Miraron alrededor, se encogieron de hombros y dijeron, lo siento, señor. Ha estado bastante concurrido. Eso es lo que pasa en noches como esa. Crees que todo el mundo está mirando, pero en realidad nadie ve nada. Tomé el ascensor de nuevo hacia arriba, recorrí esos pasillos como si estuviera buscando mi propia sombra. 10 minutos, 20, 30. Con cada minuto que pasaba, mi pecho se apretaba más. Durante 38 minutos, mi esposa no apareció por ningún lado. Y alguna parte de mí ya sabía que no solo la había perdido de vista en un hotel. Me dirigía de nuevo hacia el salón, listo para dar otra vuelta, cuando la vi. Laura salió de un corredor lateral en el que ni siquiera había pensado mirar. No al pasillo principal, no cerca de los baños, sino en un lugar apartado, como un área de servicio o una ala de conferencias. Caminaba rápido, casi como si llegara tarde a algo. Su cabello, el recogido impecable en el que había pasado una hora en casa, se estaba deshaciendo, mechones colgando alrededor de su rostro. Su maquillaje estaba un poco corrido, lo suficiente como para verse mal para esa hora de la noche. Pero lo que más me golpeó no fue lo que vi. Fue lo que olí. Un fuerte perfume de hombre, amaderado, se aferraba a su vestido. No era el mío. Ni siquiera se le parecía. Me vio y se quedó helada por medio segundo, luego forzó una sonrisa. Tuve demasiado champán, dijo rápidamente. Estuve en el baño intentando no vomitar. Baño, justo en un pasillo que acababa de recorrer. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió serena. ¿Estás bien? Pregunté. Mejor vamos a casa. No la confronté. No allí. Aún no, pero por dentro algo en mí se enfrió. El viaje de regreso a casa se sintió más largo que toda la noche. Laura se abrochó el cinturón, revisó su teléfono un segundo y luego recostó la cabeza contra la ventana. Estoy agotada, murmuró. Solo voy a cerrar los ojos. Un minuto después, estaba dormida, o fingía estarlo. Era difícil saberlo. La autopista estaba casi vacía. Las luces de Dallas en el espejo retrovisor. Un camino oscuro de Texas por delante. Dentro del auto, la atmósfera era pesada y silenciosa. Demasiado silencio. Ese perfume me golpeó de nuevo, más fuerte ahora, atrapado en el pequeño espacio entre nosotros. No era mi aroma, ni siquiera se parecía a nada que yo hubiera usado.
Se instaló en mi nariz como una acusación. Mantuve mis manos en el volante. Cada parte de mí quería despertarla de un manotazo y exigir la verdad. Pero otra parte de mí, la parte cansada, más vieja, más asustada, susurraba: si te equivocas, vas a hacer estallar todo. Si tienes razón, tu vida ya se ha ido. Me sentí como un tonto, pero sabía una cosa. Necesitaba pruebas. Cuando llegamos a casa, la rutina continuó en piloto automático. Laura fue directo al baño. Escuché que la ducha se encendía, el agua golpeando el azulejo, las puertas del gabinete abriéndose y cerrándose. Estuvo allí más tiempo del habitual, quizá limpiándose la noche, quizá limpiándose a él. No lo sé. Me senté al borde de la cama, todavía con mi camisa puesta, mirando al suelo. Ese perfume estaba en mi cabeza, en mi ropa, en mi pecho. Salió en pijama, con el pelo mojado y la cara limpia. Sin maquillaje corrido ahora, sin moño desacomodado, solo Laura normal de nuevo. Se deslizó en la cama como cualquier otra noche. Un día largo, suspiró. ¿Estás bien? Sí, mentí. Solo cansado. Me acosté a su lado, pero no pude acercarme a ella. Así que, en su lugar, tomé mi teléfono, abrí mensajes antiguos, revisé los sábados. Gimnasio, haciendo mandados. Daniel necesita que revise algo rápido. Mirando atrás, todo encaja. Pero esa noche fue la primera vez que el patrón realmente tenía sentido. Y esa fue la primera vez que dejé entrar el pensamiento. ¿Y si ella no es la mujer que yo creía que era? A la mañana siguiente, me desperté antes que mi alarma. Laura aún dormía, respirando lento, el rostro tranquilo, como si la noche anterior hubiera sido completamente normal. Me quedé allí un segundo, solo mirándola, y sentí esta extraña mezcla de amor, ira y vacío. Me duché, me vestí, tomé mis llaves. Me voy temprano a la oficina, dije en voz baja. Ella murmuró algo y se dio vuelta. El viaje al trabajo se sintió mecánico. La misma ruta, las mismas salidas, solo que más silencioso. Sin radio esta vez, solo yo y mis pensamientos repitiendo ese perfume, ese pasillo, esa falsa historia del baño. Llegué al edificio alrededor de las 7:30. El vestíbulo estaba casi vacío. El equipo de limpieza terminando. Pasé mi credencial, subí, caminé por ese pasillo familiar hacia mi oficina. Abrí mi computadora, tenía correos de personas que no tenían idea de que mi vida se estaba desmoronando. Intenté leerlos, intenté concentrarme en retrasos de envío e informes de inventario, pero mi mente seguía divagando. No estaba trabajando realmente. Solo estaba esperando, ¿qué? No lo sabía todavía. Solo sabía que algo se acercaba. Y fuera lo que fuese, no iba a ser bueno. Estaba mirando el mismo correo electrónico por tercera vez cuando sentí que una mano descansaba suavemente sobre mi hombro. No era la palmada casual de un compañero. Era más pesada, vacilante. Me di la vuelta y vi a Francisco Delgado, nuestro guardia de seguridad nocturno. 50 y tantos, pelo gris, ojos cansados, siempre educado. Lo había conocido durante años de esa manera superficial del pasillo. Buenos días, señor Torres, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Hola, Francisco, respondí. ¿Todo bien? Miró hacia el pasillo como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera mirando, luego entró en mi oficina y cerró la puerta tras de sí. Fue entonces cuando mi estómago se apretó. Usted siempre ha sido decente conmigo, comenzó. La mayoría de la gente pasa como si fuera parte del mobiliario. Usted no es así. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. La sostuvo por un segundo como si quemara. Grabaciones de seguridad de anoche, dijo en voz baja. Tiene que ver esto. Mi garganta se secó. ¿Qué es, Francisco? Negó con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de compasión. Lo siento, señor. De verdad. Luego colocó la memoria USB en mi mano. Y así, lo que sea que hubiera estado esperando, había llegado. Tan pronto como Francisco se fue, cerré con llave la puerta de mi oficina. Bajé las persianas a la mitad, me senté y conecté la memoria USB a mi computadora. Apareció en un segundo. Una carpeta, 3 archivos de video, todos etiquetados con la misma fecha de la fiesta, todos con marca de tiempo entre las 10 y las 11 de la noche. Mi cursor se cernía sobre el primer archivo. Mi mano temblaba lo suficiente para que lo notara. Respiré hondo. Sea lo que sea esto, me dije, necesito saberlo. Hice clic en el primer archivo. La pantalla se puso negra por un segundo. Luego apareció una imagen granulada fija. Un pasillo silencioso que reconocía pero nunca había notado realmente antes. Y luego el metraje comenzó a moverse. Era el pasillo del piso 12. Nivel administrativo vacío después del horario de oficina. Sin sonido,
Solo el zumbido de la mala calidad de la cámara de seguridad. Fecha en la esquina. Marca de tiempo, 10:26 de la noche. Durante unos segundos, no pasó nada. Luego ella entró en el cuadro. Laura, mismo vestido azul marino, mismos tacones. Incluso en blanco y negro, sabía exactamente a quién estaba mirando. No te confundes a tu propia esposa, ni siquiera en una pantalla borrosa. No estaba sola. Justo a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran, estaba Daniel Rojas, director regional, mi compadre. Su mano estaba en su cintura, no guiándola como un jefe, sino descansando allí. Cómoda, familiar. Se detuvieron frente a la puerta de una sala de reuniones como si lo hubieran hecho cientos de veces. Daniel miró hacia arriba y abajo del pasillo, asegurándose de que no hubiera nadie. Luego sacó su credencial, pasó el lector y abrió la puerta. Laura entró primero. Él la siguió, todavía justo detrás de ella, su mano sin separarse de ella. La puerta se cerró a las 10:27 de la noche. Solo me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo me golpeaba. Esto no era un malentendido. Esta era mi esposa caminando voluntariamente fuera de nuestro matrimonio y entrando en esa habitación. No sé cuánto tiempo miré ese primer clip. Lo suficiente para que mi boca se secara. Luego hice clic en el segundo archivo. Mismo pasillo, misma cámara. Marca de tiempo, 11:05 de la noche. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Daniel salió primero. Lucía relajado, se alisó la corbata, se ajustó la chaqueta como si acabara de terminar una presentación en lugar de lo que sea que hubiera hecho. Luego salió Laura. Su cabello estaba ahora desordenado, saliéndose del peinado del que había estado tan orgullosa unas horas antes. Sostenía sus tacones en una mano, saltando ligeramente mientras intentaba volver a ponérselos. Su vestido estaba torcido, arrugado en la cintura. Lo estiró hacia abajo. Daniel se volvió hacia ella, dijo algo que no pude oír. Luego extendió la mano y tocó su rostro. No un toque amistoso, no un jefe que se preocupa por un empleado. El tipo de toque que no se finge. Se quedaron allí por un segundo en ese pasillo vacío. Y luego se fueron en direcciones opuestas como si no hubieran pasado 38 minutos juntos detrás de esa puerta. Mis manos se sentían entumecidas, pero abrí el tercer archivo de todos modos. Ángulo diferente esta vez. Planta baja, área de entrada, marca de tiempo. Un poco más tarde esa noche, primero vi a Daniel salir por las puertas principales, el abrigo sobre el brazo, el teléfono en la mano, se detuvo en la recepción, mostró esa misma sonrisa pulida que usaba con todos. Le hizo un gesto de saludo a seguridad como si fuera solo otra noche tarde en la oficina. Nada en él decía, acabo de hacer entrar a una mujer casada en una sala de reuniones. Luego, otra vista de cámara, puerta lateral, nivel inferior. Laura saliendo sola, con la cabeza baja, el bolso en el hombro, dirigiéndose directo al estacionamiento sin mirar a nadie. Sin abrazo de despedida, sin conversación incómoda, solo una separación limpia, una distancia practicada. Me recosté en mi silla, con los ojos todavía fijos en la pantalla incluso después de que el metraje se detuvo. 9 años de matrimonio acababan de reducirse a 3 videos silenciosos en una memoria USB. Ese fue el momento en que todo finalmente se cayó. Siempre pensé que si alguna vez atrapaba a alguien siendo infiel, perdería el control. Golpearía una pared, rompería algo, gritaría. No hice nada de eso. Solo me senté allí mirando la pantalla negra después de que terminó el último video. Luego, la parte práctica de mi cerebro entró en acción. La parte que mantiene los camiones en movimiento y los números en orden. Copié los 3 videos de la memoria USB, los guardé en mi escritorio, luego en otra carpeta, luego en una segunda memoria USB que tenía en mi cajón. Envié una copia a mi cuenta personal. Cuando finalmente apagué la pantalla, la oficina estaba lo suficientemente silenciosa como para poder escuchar mi propia respiración. Mi matrimonio no era lo que yo pensaba que era. Eso había terminado. Pero mi trabajo, mi futuro, mi dignidad, esos aún eran míos para proteger. Así que, tomé una decisión. No iba a actuar por rabia. Si iba a moverme, lo haría con hechos. Los videos demostraban lo que sucedió esa noche, pero mi instinto seguía susurrando, esta no es la primera vez. Así que tomé mi teléfono y llamé a la única persona en el edificio en quien confiaba en ese momento. Francisco, soy Marcos. Él contestó en el primer tono. Me imaginé que podría llamar, dijo en voz baja. Le pregunté sobre los registros de acceso, quien había usado su credencial para entrar y salir los fines de semana. Ya revisé, admitió. Pensé que querría saberlo. Desde julio, casi todos los sábados por la mañana, 2 nombres aparecían en el sistema con minutos de diferencia. Laura Méndez y Daniel Rojas. La razón dada en la recepción,
recoger documentos, revisar informes. Sobre el papel, parecía inofensivo. En mi cabeza, los sábados empezaron a repetirse. Ella en ropa de deporte dándome un beso de despedida. Yo diciéndole, que tengas un buen entrenamiento. Ella enviando mensajes, llego tarde, tomé un café con el equipo. No fue una mala decisión en una fiesta de la empresa. Fue una rutina de 5 meses. 5 meses de sábados en los que yo pensaba que mi esposa estaba en el gimnasio y ella estaba entrando a un edificio silencioso con mi jefe. Después de colgar con Francisco, solo me senté allí, con la puerta de la oficina cerrada. Me recosté en mi silla y miré mi propio reflejo en el cristal. Y esta pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cuántos sábados pasé creyendo que ella estaba en el gimnasio? Podía verlo tan claramente. Laura en leggings y una sudadera, atándose los zapatos junto a la puerta, dándome un beso en la mejilla. Vuelvo en un par de horas. Está bien. Yo diciéndole, estoy orgulloso de ti. Dale duro al entrenamiento. Mientras yo le daba mi confianza, ella me daba historias. Me senté allí mucho tiempo, hasta que finalmente lo dije en voz alta solo para escucharlo. Esta noche termino de fingir que no lo sé. Hay un punto en el que dejas de estar confundido y comienzas a estar harto. Salí del trabajo más temprano de lo habitual ese día. No le dije a nadie por qué. No les debía esa explicación. En el viaje a casa me sentí extrañamente tranquilo. La decisión tiene una manera de acallar el ruido. Cuando entré a la casa, fui directo a la sala de estar, conecté mi computadora portátil al televisor, abrí la carpeta con los 3 videos, puse pausa en el primer cuadro, solo necesitaba saber que todo funcionaba. Entonces lo vi. Nuestra foto de boda en el estante frente al televisor. Un yo más joven con traje, sonriendo como un idiota. Laura de blanco mirándome como si yo fuera su mundo entero. Miré esa foto y pensé, ese hombre no tenía idea de lo que se avecinaba. Me senté en el sofá y esperé. Escuché el reloj en el pasillo, revisé la hora en mi teléfono. Cada minuto hasta que ella cruzó esa puerta principal se sintió como una hora. Ya no estaba nervioso. Simplemente estaba harto. Escuché que se abría la puerta del garaje antes de escucharla a ella. Llaves en el recipiente, tacones en el piso de baldosas, el mismo pequeño ritmo que había escuchado 1000 veces. Entró en la sala de estar, sonriendo como si fuera cualquier otro martes. Hola, dijo, dejando caer sus llaves. ¿Cómo estuvo tu día? Yo ya estaba sentado en el sofá, el televisor encendido, la pantalla en pausa en ese pasillo del piso 12. Laura, dije, con la voz serena. Siéntate. Tenemos que hablar. Frunció un poco el ceño, confundida, pero se sentó en el otro extremo del sofá. ¿Qué sucede? No respondí. Solo tomé el control remoto y presioné play. La habitación se quedó en silencio excepto por el suave zumbido del televisor. Apareció el pasillo. Ambos vimos mientras ella entraba en el cuadro con Daniel a su lado, su mano en su cintura, los dos entrando juntos en esa sala de reuniones. No la miré de inmediato. Cuando finalmente giré la cabeza, su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta. Tragó saliva fuerte y susurró. Marcos, puedo explicarlo. Y esa frase allí casi me hace reír. Puedo explicarlo, repitió, con la voz temblorosa ahora. Comenzó a hablar rápido. Fue un error. No significó nada. Estaba borracha. No pensaba con claridad. La dejé seguir por un minuto. Todas las líneas habituales. Simplemente sucedió. No es lo que parece. Es complicado. Luego, justo a tiempo, lo volvió contra mí. Tú estabas distante, Marcos. Siempre estabas trabajando. Ya ni siquiera me veías. Yo solo me senté allí dejando que las palabras rebotaran. Sin gritar, sin llorar, simplemente harto. Cuando finalmente se quedó sin aire, hice una sola pregunta. ¿Cada sábado desde julio también fue un error? Se quedó helada. Tengo los registros de entrada, dije en voz baja. Laura Méndez, Daniel Rojas. Casi todos los sábados, entraba a las 9 de la mañana, salida a las 11 o 12, recoger documentos, revisar informes. Sus hombros cayeron. La lucha se apagó en sus ojos. Esto no fue una mala noche, dije. Esto fue una agenda. Cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar, pero no quedaba nada que yo pudiera proteger. La historia que intentaba vender no podía sobrevivir a las marcas de tiempo. Ella extendió la mano hacia mí. Marcos, por favor, lloró, deslizándose más cerca en el sofá, su mano acercándose a mi brazo como si pudiera recuperar esto con un solo toque. Me levanté. No, dije. No te acerques a mí. Entraste a esa sala como mi esposa, dije lentamente. Saliste como una extraña. Podemos arreglar esto, Marcos.
Podemos ir a terapia. No, la interrumpí. Este matrimonio ha terminado. Sin gritos, sin insultos, sin platos rotos, sin portazos, solo una línea trazada tan clara que ni ella podía fingir no verla. Tomé el control remoto, apagué el televisor y lo coloqué sobre la mesa. Luego salí, dejándola sola con todo lo que acababa de destruir. Esta es la cosa que mucha gente no entiende. La infidelidad no solo golpea tu corazón. Golpea tu vida, tu trabajo, tu futuro. Daniel no era solo un tipo cualquiera. Era de la alta dirección. Si hubiera perdido el control y hubiera hecho una escena en el trabajo, no solo sería el esposo engañado. Sería el problema, la responsabilidad. Así que, en lugar de ir tras él en la oficina, busqué a alguien que tenía tanto que perder como yo. Su esposa. Sabía su nombre, Elena Rojas, por eventos de la empresa. También sabía que era abogada de familia. Escribí su nombre en Google y su perfil apareció de inmediato. Me senté allí por un segundo mirando la pantalla, luego tomé el teléfono. Señora Rojas, dije cuando ella respondió. Sí, ¿quién llama? Mi nombre es Marcos Torres. Trabajo con su esposo, y tengo información sobre el que usted merece saber. Hizo silencio, luego un lento y cuidadoso, continué. Prefiero hacer esto en persona. ¿Podemos encontrarnos mañana en algún café? Ese fue el momento en que dejó de ser solo mi desastre y comenzó a convertirse en verdad con consecuencias. Nos encontramos la tarde siguiente. Elena entró justo a tiempo. Me vio, se acercó y extendió su mano. Señor Torres, solo Marcos, dije. Gracias por venir. Nos sentamos, charlamos un poco durante quizás 30 segundos, ambos fingiendo que esto era normal. Luego puse la memoria USB sobre la mesa junto a una pequeña pila de registros impresos. Esto es del edificio de seguridad. Grabaciones de la noche de la fiesta de fin de año y registros de entrada de los últimos meses. Ella conectó la memoria USB a su computadora portátil, se puso auriculares y miró. Cuando terminó, no lloró. Su rostro pasó de impactado a algo más frío, más afilado. Cerró la computadora portátil, apoyó sus manos alrededor de su taza y dijo en voz baja, gracias por decírmelo. La mayoría de los hombres en su posición simplemente presentarían el divorcio y seguirían adelante en silencio. Asentí una vez. Él destruyó mi matrimonio. Pensé que usted merecía saber que también destruyó el suyo. Elena no era solo una esposa herida. Era una abogada de familia a la que acababan de entregar un expediente completo de un caso. Se movió rápido. En cuestión de días, había iniciado el proceso de divorcio por su parte, impugnado con todo lo que eso implicaba, pensión alimenticia, manutención de hijos, custodia, todo. Pero no se detuvo allí. También contactó a recursos humanos en nuestra empresa, solicitó una reunión formal, llevó los videos, los registros, el hecho de que Daniel era director regional y Laura reportaba dentro de la cadena que él controlaba. Una relación inapropiada con una subordinada es como lo llaman en los documentos de política. Abuso de poder, conflicto de interés, riesgo de exposición. Para recursos humanos, no era solo chisme. Era una responsabilidad. La empresa abrió una investigación interna. Se revisaron correos electrónicos, calendarios. Gente llamada discretamente a salas de conferencias y preguntada con cuestionamientos directos. Daniel fue convocado a recursos humanos y asesoría legal. En cuanto a mí, solo me presenté cuando necesitaron mi declaración. Respondí lo que preguntaron. Para entonces, ya no era solo mi infierno privado. Era un problema oficial con un número de caso en un rastro de papeles. La investigación no tardó mucho. Cuando mezclas poder, correos electrónicos, registros de acceso y grabaciones de seguridad, hay solo cierto giro que un tipo puede darle. Tuvo la opción. Renunciar en silencio por razones personales o ser despedido por causa justificada. Tomó la renuncia. Sobre el papel, parecía limpio. En realidad, todo el mundo lo sabía. Lo vi salir cargando una caja de cartón. No me vio. O si lo hizo, fingió no verme. No despidieron a Laura, pero la transfirieron de sede. A las empresas les gusta mantener el equilibrio sobre el papel. La gente cambió a su alrededor. Compañeros de trabajo que antes pasaban por su escritorio, reían con ella, le pedían consejo, ahora le daban breves saludos en el pasillo y seguían caminando. Al principio, creo que intentó superarlo. Nueva sucursal, nuevo comienzo, cualquier historia que se contara a sí misma. 3 semanas después de ese correo de transferencia, se envió otro. Este era más breve. Acompáñanos a desearle lo mejor a Laura Méndez mientras se embarca en nuevas oportunidades. Leí el correo en mi escritorio, lo miré por un minuto y luego lo cerré. Las acciones tienen una manera de regresar. La parte legal se movió más rápido de lo que esperaba. Sin hijos, sin gran pelea sobre quién se queda con qué. Solo abogados,
papeleo y una pila de pruebas con las que nadie podía discutir. Mi abogado presentó la demanda por adulterio y entregó los videos, los registros, todo el historial podrido. Su abogado no se opuso mucho. No había mucho con qué oponerse. Nos reunimos en el juzgado para firmar los documentos finales. Laura se sentó frente a mí, con los ojos rojos pero vacíos, no enojada, no suplicando, solo hueca, como si ya lo hubiera aceptado. El acuerdo era simple. Yo me quedaba con la casa, el mejor auto y con la mayor parte de los ahorros que habíamos acumulado. Ella firmó donde le dijeron que firmara. Cuando fue mi turno, añadí mi firma, empujé el último documento hacia adelante y me levanté. Hemos terminado, dije en voz baja. Eso fue todo. 7 meses pasaron. Es una cantidad de tiempo suficiente como para que la vida ya no se sienta en llamas, pero lo suficientemente corto como para que a veces aún huelas el humo. Vendí la casa. Me mudé a un lugar más pequeño en una parte más tranquila de la ciudad. La rabia no se quedó para siempre. Ardió con fuerza y luego se enfrió. Y en algún momento del camino, el odio se convirtió en algo más, en indiferencia. Y déjame decirte algo que la mayoría de los tipos no se dan cuenta al principio. El enojo se siente poderoso, pero te encadena. El día que dejó de importarme lo que ella estaba haciendo fue el día que finalmente me sentí libre. La indiferencia es mucho más liberadora que el odio. Unos meses después de que todo se calmó, mi gerente me llamó. Estaban creando un nuevo rol senior en operaciones, no el antiguo trabajo de Daniel. Alguien externo terminó en ese puesto, pero era un paso adelante, más responsabilidad, mejor paga, una oficina de esquina con vista real en lugar de una pared. Hemos notado cómo te has comportado, dijo. Mantuviste este lugar funcionando a pesar de todo. Confiamos en ti. Esa palabra, confianza, resonó diferente después de todo. El aumento fue bueno. No había necesitado destruir la vida de nadie para seguir adelante. Un sábado cualquiera, estaba en el supermercado haciendo lo que hacen los hombres divorciados, empujando un carrito, revisando precios, fingiendo que sabía qué comprar para la semana. Manzanas, pollo, café, lo de siempre. Doblé hacia el pasillo de productos frescos y la vi. A Laura. Se veía más delgada, el pelo recogido en una cola rápida y descuidada, sin maquillaje, ojeras bajo sus ojos. No estaba vestida como la versión pulida y corporativa que solía ver. Solo jeans, una sudadera gastada, zapatillas deportivas. Su carrito llamó mi atención. Leche, pan, cereal, pasta barata, ninguna de las cosas orgánicas y de estante superior que antes insistía en comprar. Ella miró hacia arriba en el mismo momento que yo. Sus labios se separaron como si estuviera a punto de decir mi nombre. Y en ese pequeño momento, me di cuenta de que tenía una elección sobre qué tipo de hombre iba a ser a continuación. Su boca se movió primero. Marcos, yo. No dejé que terminara. No quería escuchar un lo siento o un cómo estás, o cualquier línea que hubiera ensayado en su cabeza durante 7 meses. Tomé las manzanas que había estado sosteniendo, las dejé caer en mi carrito y me di la vuelta. Sin palabras, sin asentir, sin conversación educada por los viejos tiempos. Solo una decisión. No le iba a dar un segundo más de mí. Era solo otra extraña en un supermercado que resultaba conocer partes de mi vida a las que nunca más sería invitada. Unas semanas después de eso, un lunes, estaba en mi escritorio revisando el desastre habitual cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número guardado como Francisco. Señor Torres. Pensé que debería saberlo. Ayer arrestaron a Daniel Rojas por conducir bajo los efectos del alcohol, tercera ofensa. Añadió un enlace a un clip de noticias local. Escribí de vuelta, gracias por hacérmelo saber, Francisco. Luego puse el teléfono boca abajo y volví a la hoja de cálculo en la que estaba trabajando. No sentí nada. Mi vida ya no estaba atada a la suya. Aprendí algo simple, la traición no te define. Define a quien traiciona. No fui un esposo perfecto. Pero con la mano en el corazón, no merecía esto. Tú no controlas lo que alguien hace a puertas cerradas. Solo controlas quien decide ser cuando esa puerta se abre. Pude haber roto cosas. Pude haber hecho escándalo. Pude haber incendiado mi vida solo para demostrar que estaba herido. No lo hice. Protegí lo que importaba, mi dinero, mi trabajo, mi futuro, mi nombre. ¿Quieres saber cómo es la verdadera venganza? Es una vida en la que ellos ya no importan. Sí, duele. Sí, golpea el ego. Sí, te hace dudar de tu valor. Pero escucha bien, no eres menos porque te mintieron. No eres estúpido porque amaste y confiaste. Eso no te quita hombría. Revela tu carácter. No desperdicies años vigilando sus redes, repasando cada detalle, alimentando la rabia. La ira se siente poderosa, pero te encadena. Usa esa energía para reconstruirte, tu cuerpo, tu dinero,
tu paz. Un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ya no importa. No porque no doliera, sino porque te elegiste a ti mismo y seguiste adelante. Vender la casa, rehacer la carrera, aprender a dormir otra vez. No fueron pasos hacia adelante. Fueron entierros. Pequeños funerales de versiones de mí que se aferraban a algo que ya estaba muerto. Y ahí entendí la verdad final, clara y cortante. La traición no te rompe. Solo te muestra quien nunca mereció la versión de ti que destruyó. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.